esta boca es mía. ¿Cómo estás, Vic? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Lu. Vamos a comenzar a partir de este momento. Retomamos el vivo en la tarde de la tele. Que Buenísimo. tengas un buen día. Buen programa. Hasta mañana. Chau, chau. Gracias. Muy buenas tardes para todos en casa. Bueno, novedades. Ayer, acá sentado con nosotros, estaba Salaverry, secretario general del Sindicato de Trabajadores del INISA, de alguna manera compartiendo o explicando el porqué de ese aumento o compensación salarial a determinados funcionarios que había firmado la expresidenta del INISA, Gabriela Fulco, antes de irse. Aparentemente, más allá de la discusión de el porqué de esa compensación, Gabriela Fulco lo planteaba para evitar certificaciones en este momento de contexto de crisis sanitaria. Eso molestó un poco, ¿no?, al sindicato, porque no entiende que se abuse de certificaciones. Pero en definitiva, agradecidos por esa firma y esas compensaciones. También decía aquí Salaverry ayer que se había reunido con la nueva presidenta, Rosana de Olivera, del INISA, de Cabildo Abierto, y habían estado de acuerdo en que eso se iba a respetar. Pero una decisión del Ejecutivo de último momento revoca esta resolución. A ver, mirá. El objetivo era reconocer económicamente a aquellos trabajadores que no contaran con certificaciones médicas y no usufructuaran licencias reglamentarias por el lapso que durará la emergencia sanitaria. Esta partida no se fundamenta en un problema de certificaciones médicas. Lo que hay es falta de personal agravado por las disposiciones sanitarias, que son varias y que implican duplicar servicios. Me parece que en un momento en el cual todo el mundo está tratando de poner el hombro, un sindicato entra a plantear queremos más ingresos, me parece que es un poco a contrapelo de la solidaridad que todos deberíamos esperar frente a la crisis que estamos viviendo, ¿no? Nos causó sorpresa y rápidamente tomar la definición de revocar esa decisión por la cual se retribuían dinero a aquellos funcionarios del INISA que estaban yendo a trabajar. Entendíamos que teníamos que actuar rápidamente porque se estaba cometiendo una injusticia, no se estaba dando una buena señal de buena administración, se estaba haciendo injusto con muchos funcionarios del Estado que hoy están yendo a trabajar y que están cumpliendo con sus obligaciones. La medida suponía el pago de 12.415 pesos por mes para unos 90 coordinadores de centros INISA y 7.470 para 500 funcionarios educadores, personal de cocina y referentes educativos. Fulco dijo a Telemundo que de esta forma se buscaba evitar que el sistema colapse producto de la falta de personal debido al aumento de las certificaciones médicas, un tema al que calificó como un problema crónico de la institución agravado por la emergencia sanitaria. Hasta la pasada semana había 350 funcionarios certificados a pesar de no tener síntomas de coronavirus, según señaló Fulco. Muchas de esas certificaciones se argumentaban en enfermedades prevalentes que podían poner en peligro la vida del trabajador en caso de contraer COVID-19, aun cuando no presenten síntomas de estar infectados. Castaing-Devac dijo que ahora se analiza la forma jurídica necesaria para revocar el pago extra, posiblemente a través de una resolución que deje sin efecto la dispuesta por la anterior administración. Bien, ahora Castaing-Devac, el subsecretario del MIDES, revoca la decisión de Fulco, pero de alguna manera también está revocando una suerte de concordancia que planteó, al menos en las palabras de Salaverry ayer, la nueva presidenta del INISA, Rosana de Olivera. ¿Cómo la ven? Bueno, era una resolución esperable esta, ¿no? Por un lado, A ver, ¿por qué? Por todo lo que habíamos hablado en el día de ayer. Estamos hablando de un aumento salarial que en realidad las dos posiciones también son contrarias, porque lo que dice Fulco es una cosa, ¿verdad?, por el tema de las solicitudes de enfermedad y demás, y otra cosa fue lo que nos planteó aquí el dirigente sindical, que eran redistribución de recursos que no se habían gastado en horas extras y demás, y que aparte va, como bien decía nuestro compañero ayer, contrapelo con toda la política del Estado que tenemos al día de hoy, de achicar. Si estamos hablando de que se están bajando los sueldos de los funcionarios públicos, de los políticos y demás, difícilmente se puede aprobar una resolución de estas características, que aparte, yo en el día de ayer, como escuché declaraciones diversas del tema, me puse a leer un poquito lo que era la ley de creación del INISA, ¿verdad?
Y textualmente en el artículo 21 de esa ley dice excedentes y déficit operativo. Dice, los excedentes operativos podrán, de acuerdo a las normas del artículo 220 de la Constitución de la República y leyes concordantes, destinarse a financiamiento de inversiones, reserva especial con destino a cubrir déficit futuro, ¿verdad?, o ser transferidos al gobierno central. Pero nunca compensar salarios de funcionarios. Dice podrán. Puede, lógicamente, la directora puede tomar otra resolución que puede ser revocada, pero dice podrán. Pero no está en esa lista la posibilidad de la reasignación a los no está funcionarios. exhaustiva, pero no está en esta lista. Lo que se supone es que todos los organismos del Estado, si quedó algún excedente, se vuelquen al gobierno central para poder paliar la crisis. Claro, pero no quedó un excedente según lo que le consultábamos ayer a Salaverry, porque decía que justamente no estamos en un momento del año donde podamos hablar de excedentes, ¿no? Si hacemos una rendición de cuentas a fin de año, bueno, ¿qué no se ejecutó? Entonces, cuando le preguntábamos respecto a de dónde salían los recursos, a mí no me quedó claro. Dijo que era ahorro de horas extras que no se estaban aplicando, pero a la vez cuando tú le consultabas respecto a por qué estos trabajadores no hacían horas extras, Exacto, nos estaba diciendo que todos los que están trabajando ya están haciendo horas extras y están a tope. Entonces no sé cómo se obtienen más de 20 millones si todos los funcionarios que están trabajando están a tope de sus horas extras. Si los recursos salían no me queda muy claro de dónde salían esos recursos. Tiene varias puntas esta, ¿no? Más allá de preguntarnos de dónde salían los recursos, si es inversión o reasignación. Pero, a ver, acá hay dos cosas importantes. Por un lado, un ejecutivo marcando con fuerza, ¿no?, decisiones. ¿Te gustará más, te gustará menos, te parecerá válido o no? Bien. Lo segundo, ¿y qué pasaría si en el INISA se quedan sin personal? ¿Qué, podría eventualmente pasar? ¿Iba a prevenirse con esta compensación salarial? Esa es la pregunta que ven atrás. No sé, Pepe. No, claramente no, porque además de las preguntas que formularon mis compañeros en el día de ayer, quedaron clarísimo varias cosas. La primera es que el dinero, sean los 7 millones mensuales, esos 21 millones de los que hablaba Vero, en el trimestre, no están destinados a la contratación de personal nuevo o personal que venga a suplir esa situación que tú estás marcando como hipótesis. Eso quedó clarísimo. En segundo lugar está el tema de los fondos. Y en tercer lugar, lo que también planteábamos acá es la utilización de ese dinero, porque son dineros públicos. A ver, voy a poner un ejemplo. Hace 20 días atrás, una importante cadena de supermercados decidió darle un incentivo para presentismo a sus trabajadores, en el entendido de que estaban cumpliendo una función esencial atendiendo a la población en el consumo de alimentos, además de disponer de una merienda, creo, o un almuerzo, o algo por el estilo, pero una serie de beneficios. Está muy bien, lo estaban haciendo con una intención, pero es una empresa privada, utilizando dineros privados. Acá es una empresa, o mejor dicho, un emprendimiento público, utilizando dineros que son de todos nosotros. Por lo tanto, ahí ya había un inconveniente de pique muy difícil de entender. Y lo otro era lo que planteaba Verónica ayer. Pero no es que hay problemas, y si hay problemas, ¿por qué no se utiliza ese dinero? Porque claramente lo que estamos hablando es de un aumento. Y por si fuera poco, la frutilla de la torta es que lo dispone una jerarca 24 horas antes de despedirse, ¿no? Eso creo yo que es lo más dramático, porque quisiéramos saber, no tuvimos la declaración de la nueva directora, de Rosana, si efectivamente ella estaba al tanto de esa situación. Porque según Salaverry, sí. Según Salaverry, sí, pero habría que escucharla a ella, porque si no está tomando una dirección de un organismo con una resolución tomada un domingo de Pascua donde le dispone de un supuesto excedente que no queda claro de dónde surge, que podría disponerlo para otro tipo de programas o lo que fuera, y tiene ahí 7 millones de pesos, ni más ni menos, en un momento que están recortando por todos lados, adjudicados a aumentos de sueldo encubiertos. La verdad que estaría bueno escuchar la opinión de Rosana. Convengamos que no fue consultado el Poder Ejecutivo sobre esta partida. Nada. Porque que formalmente no tendría por qué hacerlo. La discrecionalidad de la dirección. Formalmente no tendría por qué hacerlo, pero resulta un tanto oscuro, por no decir otra cosa, ver cómo se firma una resolución un domingo antes del lunes que tengo que entregar el cargo de estas características, porque no es cualquier resolución la que estamos hablando. Independientemente de que cuando lo dije ayer en la entrevista del diario El País se le pregunta, ¿se acuerda de esta resolución? No, no lo recuerdo. Pero mire que la firmó en tal fecha. No, es que firmamos tantas. Es raro, ¿no?, que un domingo se firme una resolución de esas características pero para el lunes. Que ese Victoria es razonable. Puede ser que en algún momento falte gente. Ahora, si como dijo ayer el dirigente sindical,
están con un tope de 90 horas mensuales extras, está claro que esos funcionarios no pueden trabajar más. Ya no les da el tiempo físico para poder trabajar. O sea, que ¿por qué una compensación cambiaría la realidad? Pero lo que pasa que así, con ese razonamiento, en los hechos lo que se vuelve es un premio por estar. Bueno, por eso, y de esa perspectiva... Un premio por no certificarse. Es como, un premio por no certificarse. Es como hay que entender el concepto de poner el hombro en estos momentos. Lo que planteaba Alfredo. Pero es que no es el momento. A ver, si tú tenés un problema de que tus funcionarios se certifican en exceso, que parecería ser... Sí, ojo, también, permítanme un paréntesis. Sí. Es muy probable que haya un montón de sectores del Estado que esto de poner el hombro lo vienen haciendo antes de coronavirus, o sea, desde siempre, claro. ¿No? Desde siempre. No, porque si no es fácil decir todos ponemos el hombro, sí, pero a unos les cuesta más, se les raspa más, otros se les raspa menos. Claro. Y están los que lo vienen poniendo desde hace mucho tiempo. Estamos de acuerdo, pero si ella ya tenía ese problema de antes, la resolución la podría haber tomado el 14 de marzo, el 15, el 18 de marzo, esperó un domingo. En todo caso, analicemos la explicación de Casain Debat, porque se estaría cometiendo una injusticia, ¿no? Y además habla de una señal de no buena administración. Pero me quedo con el tema de la injusticia. ¿Se entiende? Sí, ¿Para claro. con quién? Sí, con los otros funcionarios públicos, clarísimo. Creo que los conceptos que manejó Casain Debat de incongruente e inoportuno, esta medida creo que se ajustan perfectamente. Incongruentes porque estamos tratando desde hace 2 programas de buscarle la vuelta y no se la encontramos realmente para decir que esto no haya sido una suerte de premio por asistir a trabajar o premio por no certificarte. E inoportuno por el esfuerzo que, como tú bien decís, están haciendo, bueno, en primera línea los trabajadores de la salud. En segunda línea, pienso hasta en los policías que están cumpliendo ahora funciones que no les competen, digamos, que están, no sé, repartiendo tapaboca, exhortando a la gente que no salga. Y pienso, por ejemplo, en un tema que vamos a abordar en un rato nada más, en los maestros que van a tener que salir, bueno, los que están trabajando desde sus hogares, que están trabajando muchas veces más de lo que hacían antes en cantidad de horas y de extensión horaria, y los que van a tener que salir a partir de mañana a ponerle en hombro a una situación bastante delicada, que es la de dictar clases en medio de una pandemia. A esos también los vamos a premiar, les vamos a dar una partida extra. Entonces me parece que está muy correcto el razonamiento que él hace respecto a esta cuestión de la oportunidad de este tipo de premios. Bien. Ahora, ¿vieron lo que dice José López? Sí. Que esto es una jugada política del Ejecutivo. ¿Cómo lo interpretan? José López dice, además, que es una filtración que hace un medio de comunicación. Nuevamente hay que explicar que muchas veces cuando se filtran informaciones son desde adentro mismo de los sectores que lo hacen con una intencionalidad, siempre la hay, desde el punto de vista político, empresarial, personal. Los periodistas sabemos de este tipo de cosas porque ocurren, es cierto. Cuando Raúl Sendic estaba renunciando en el Frente Amplio un sábado de mañana, los periodistas que estábamos en la puerta, a los 5 minutos de que entró Sendic nos llegó una foto con un video de lo que estaba diciendo. Alguien lo grabó y lo mandó. Por ejemplo, solo por decir algo, lo que dijo Molina el otro día, alguien lo pasó, alguien lo filtró. La filtración es algo que ocurre, no tiene por qué haber culpabilizar al medio de comunicación porque se ha filtrado. En todo caso, entender que hay cómplices para esto. Claro, pero además entender que el problema no es la filtración, el problema es lo que pasó, pero se haya filtrado. Exacto, el tema acá no viene porque se filtró y entonces ahora las nuevas autoridades dicen, como se filtró la noticia, entonces vamos a ir para atrás y anular esta resolución. Señores, esto se anuló porque era una vergüenza, porque hubo un reparto de dinero de una jerarca un día antes de irse de su lugar donde estaba, con excedentes que había, dijo, ¿cómo yo me voy, reparto y listo? Si ni el propio sindicato y la propia jerarca se pueden poner de acuerdo de cuál era el motivo. Uno dice una cosa y la otra dice otra cosa. ¿Qué estamos hablando? Vamos a ampliar un poquito más, me gustaría poner otra perspectiva. Yo entiendo que en este momento y en este contexto que estamos viviendo, y más con la decisión del gobierno de, el recorte de salarios públicos por encima de tanto, al menos por un tiempo, pareciera que evidentemente el tema de aumento de salarios es mala palabra en este momento, ¿no? O compensación salarial es mala palabra. Bien. Pero seguramente, y esto pues, es una pregunta, cuando haya pasado, creo que el corona, entre muchas otras cosas, desnuda vulnerabilidades preexistentes. Yo me pregunto, si obviamente no hoy, pero mañana, salarios sumergidos, tareas no visualizadas como que merecieran una compensación extra,
¿no? claro. ¿No tenemos que darnos ese debate el día de mañana? Por supuesto que sí. Aparte, digo, lo dijo el propio Salaverry ayer, si ellos tienen pocos funcionarios, quizás lo que tendrían que contemplar sería tener la cantidad suficiente de funcionarios para que no estuvieran haciendo 90 horas extras por mes para compensar las ausencias. Quizás sí tener algún ajuste salarial para los que están en tareas más expuestas, pero no es una situación para arreglar ahora con una partida de dinero. No, pero era saber si les parece que efectivamente el día de mañana... Por ejemplo, saliendo de este tema concreto, la inversión que hace nuestro país en la ciencia, hoy más que nunca quedó en evidencia que no puede ya ser un tema secundario, por Dios, que estaríamos dependiendo en un 100% de lo que se haya invertido en eso. Te lo iba a plantear la gente del Instituto Pasteur ganando 30.000 pesos, por ejemplo, y descubriendo el genoma del coronavirus, del COVID-19 en nuestro país, como forma de empezar a trabajar sobre lo que significa esta pandemia aquí en Uruguay. Es solo uno de los tantos casos que quedan al descubierto. El otro me parece que lo dijo Verónica el otro día. Verónica es una mujer muy inteligente, dice cosas muy inteligentes, pero el otro día, a mi entender, dijo algo que me pareció extremadamente inteligente y tiene que ver con ese 25% del que se ha hablado, que ha quedado al descubierto, más allá de lo curioso de que ya estaba al descubierto, pero nadie lo había tocado, ni la oposición, ni el oficialismo de ese momento, ni la oposición de ese momento. Que uno sentía como que sobrevivía, existía, pero sobrevivía. Exacto. Entonces nadie lo atendía de fondo, sin apreciar la vulnerabilidad. Me parece que al sistema político, en general, habrá que tirarle de las orejas después que pase esta situación y decirle, pero muchachos, ¿dónde estaban ustedes? Sí, otro punto tiene que ver también con el tema de la salud, ¿no? Bueno, hemos visto cómo... con algún elogio. Bueno, pero es que estoy como anonadada. Estás como anonadada. Sí, no, pero el tema de la salud, aquí lo hemos visto también, cómo la distribución de recursos en el área de la salud es una distribución muy inequitativa, lo que pasa en el interior, los médicos, bueno, la ausencia de profesionales en el interior del país, lo que tiene que ver con el primer nivel de atención, ¿no? Que muchas veces la escala jerárquica hace que los que cobran más están en otros niveles, cuando en realidad en estos momentos la clave está en esos que salen a las casas a hacer los test, los enfermeros, todo ese personal que es un personal que creo que es clave y que muchas veces está, bueno, muy devaluado en cuanto a lo que cobra, sobre todo en el sector público, ¿no? ¿Y qué opinan de la reasignación de fondos, por ejemplo, con lo que ya se prevé de lo que iba para el INEFOP, dado que no va a poder cumplir por la situación un montón de sus objetivos, bueno, se reasignen al fondo coronavirus? ¿Qué otros escenarios más imaginan posibles como para reasignar fondos en este momento? El INEFOP es un gran ejemplo porque además es un ejemplo de lo que se puede hacer en tres sectores bien diferentes de la sociedad: el Estado, los empresarios y los trabajadores, cada uno con sus particularidades y aportando esa importante suma de dinero. Debe haber otros muchos sectores en los cuales poder hincar el diente. Hay una cosa que quiero decir que no estoy de acuerdo con mis queridos compañeros, porque como es todo en el ocio... ¿Son un equipo? Claro, con mis queridos compañeros... Cortar con tanta dulzura. En cuanto a que la situación de vulnerabilidad de varios sectores de la sociedad no estaban de manifiesto. Eso no es así. Discúlpenme, pero eso no es así. Digo, durante mucho tiempo, hoy gobierno, anteriormente oposición, dijo una y otra vez que la educación estaba tambaleando, que en realidad la salud de este país estaba tambaleando, que la seguridad era un desastre, a contrapelo de que el gobierno decía que habían aumentado los salarios en forma extraordinaria en determinados sectores de la sociedad, etcétera, etcétera. Que el índice de pobreza no era el que hoy se divisa, no, que el índice de marginalidad no era el que hoy tenemos, y bastó 10, 15 días para darse cuenta que la realidad del país en todos los sectores, que antes no era que no se veía, había una parte de la población que no lo veía, había otra parte de la población que tenía un fiel reflejo de lo que era la realidad, pero que se trataba de ocultar. Pablo, ¿en qué lugar es lo que nos lleva ahora. ¿En qué lugar estuvo en la campaña eso? Pero durante toda la campaña... Pero Pepe, estuvo durante toda la campaña. No, pero estamos hablando de cosas diferentes. ¿Cómo que estamos hablando de cosas diferentes. Pero, estamos hablando de un 25% que está por debajo de esa línea, que no se puede agarrar de nada. Pero la pregunta es otra. Pero vos no es que los uruguayos no lo sabían. Yo lo sabía. Claro. ¿Y cuánto había en el 2004?
Pero estamos hablando del 2018, pero tomemos en cuenta, había un 38%. Había un 38% en el 2004. El promedio de informalidad en América Latina es del 75%. Estamos muy lejos, por suerte. Pepe, está bien, y en África la situación es diferente, pero yo estoy viviendo a mi país. Sí, pero a mí me decían que en el 2017, 2018, el crecimiento era extraordinario, que la pobreza había descendido no sé cuánto por ciento, que la marginalidad no sé qué, que los salarios habían aumentado extraordinariamente. Sí, y es solo una crisis de 10, 15 días para darnos cuenta que todos nos dimos cuenta de que no era así. Bueno, para el sistema político... Y no es que no lo veían, yo lo veía, había otros que no lo querían ver. De a uno, por favor, está bueno el debate, pero de a uno, Vero. ¿Qué lugar ocupó en la campaña el 24 o 26? Porque el BPS habló en algún momento de 26% de la informalidad, que por supuesto la informalidad no tiene que ver directamente con la falta de recursos, pero sí sabemos que en una situación como esta son los que no tienen derecho a nada, ¿no? Y allí está ese núcleo duro de los que están ahora gestionando una canasta alimentaria porque no tienen absolutamente nada. ¿Quién habló de bajar el porcentaje de informalidad? Yo no lo recuerdo en la agenda de la campaña, por el contrario, lo que se hablaba era de la necesidad de cambiar el mercado laboral, de flexibilizar determinadas cuestiones, porque la gran preocupación, y bueno, una preocupación que por supuesto tenía Asidero, era crear más fuentes de empleo, y entonces se entendía que apuntar al tema de la informalidad era de algún modo ahuyentar a los inversores y a los empresarios, porque alguien puede llegar a entender, vamos a apretar más el cinturón. A ver, lo que tendrían que haber hecho... Nosotros estamos hablando de ese, creo que estamos hablando de ese porcentaje. Lo que tendría que haber hecho capital de eso, tendría que haber sido el gobierno, decir, mostrar números y bueno, mire, cuando nosotros asumimos había tanta gente en esta situación y ahora hay tanta gente. Sin embargo, nos hicieron creer que estaba todo bárbaro. No, los números estaban, Marta. ¿Quién cuestionó? Digo, ¿quién puede decir que la medición de la pobreza es una medición equívoca? Puede decir que no refleja la realidad. Y lo que hizo fue dar plata y no pedir contraprestación. Son cosas distintas, Marta. Pero pará, y por otro lado, la informalidad. ¿A vos te parece que acorralando a las empresas a que tengan impuestos, bancarización, vas a lograr que se baje la formalización? No es lo que me parece a mí, te digo porque yo creo que es un tema que no estuvo en la campaña, porque nadie tenía una receta concreta. No, es lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que los números estaban y esos números nadie los cuestionó. ¿Por qué no estuvo en la coalición? En la coalición no estuvo porque nunca le creyó al gobierno que estaba. Bueno, pero con más razón. Las cosas eran tan rosadas. Esperaban llegar. Con más razón. Pero esperaban llegar para ponerlo arriba de la mesa. Bien. Lo que pasa es que en el interín les cayó el coronavirus. Permiso, señores, hacemos una pausa y ya venimos.